Las grandes escuelas de la psicología. El estructuralismo. Esta escuela floreció en Alemania durante la segunda mitad del siglo XIX. Su objeto de estudio se centra en la estructura de la mente y en el estudio de la conciencia, compuesta de imágenes y emociones. La unidad elemental de la conciencia son las sensaciones. Su objeto de estudio del estructuralismo fueron los elementos de la conciencia, entendida como el conjunto de procesos mentales que se dan en un determinado momento en un individuo. Sus autores más representativos fueron Wilhelm Wundt, 1832-1920, considerado el padre de la psicología experimental y creador del primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. La mayoría de sus estudios tenían como objetivo calcular el tiempo de reacción, tiempo que un sujeto emplea para reaccionar a un nuevo estímulo, y basa sus estudios en la identificación de los elementos que constituyen o estructuran la conciencia sensorial, que son las sensaciones, sentimientos e imágenes, a través de la introspección y la experimentación. Edward Bradford Teacher, 1867-1927, discípulo de Wundt, fue quien propiamente introdujo el estructuralismo. Para él, la estructura de la mente humana estaba fragmentada en sensaciones, sentimientos e imágenes separadas, dejando de lado a la motivación, las diferencias individuales y los trastornos psicológicos. Además de que no se valía de un método científico fiable, sino que cada experimentista describía sus propias sensaciones de una manera única y personal. Teacher hace entonces una diferencia entre el mundo de la física y el de la psicología. El mundo de la psicología contiene pensamientos, emociones, recuerdos e imágenes que se atribuyen a la mente. En cambio, el mundo de la física es sin tonos, ni frío o caliente, tiene una misma extensión, sus espacios. Funcionalismo. Este es considerado como el primer sistema realmente americano. Tiene sus raíces en la biología y teoría de la evolución de Darwin y la filosofía pragmática de William James. En términos históricos, se reconoce a William James como el padre de la psicología norteamericana. En cuanto a orientación teórica, James se diferencia de Wundt en varios puntos. Primeramente, James consideraba como un error buscar las unidades básicas de la conciencia, porque a su entender, la conciencia es un flujo continuo de sensaciones, imágenes e ideas que no pueden dividirse en unidades discretas. Su objeto de estudio del funcionalismo se centra primordialmente en: como Darwin, James pensaba que lo que la conciencia contiene es menos importante que lo que hace. La función principal de la conciencia es elegir, orientándose siempre hacia un fin, el primero de los cuales es la supervivencia mediante la adaptación al medio ambiente. Desde esta perspectiva, la mente es útil o funcional para adaptación, es todo menos una colección de estados conscientes, estáticos. Además, es personal y no puede someterse a los análisis propuestos por los estructuralistas, sin perder ese saber personal. Los funcionalistas deseaban acumular conocimientos aplicables a la vida cotidiana. Una psicología funcionalista debía enfatizar los aspectos de la mente que contribuyen al comportamiento adaptativo, como es el aprendizaje, atención, percepción e inteligencia. Psicología de la Gestalt. Es una corriente de la psicología moderna. Fue fundada a principios del siglo XX en Alemania, entre 1910 y 1912, por Max Wettstein y sus colaboradores Wolfgang Kohler y Kurt Kopka. Los seguidores de la Gestalt basan sus conocimientos en la investigación que sobre la percepción han realizado. Su objeto de estudio ha sido las leyes de organización perceptiva del ser humano. Su planteamiento principal nos dice que no son los elementos de la mente lo importante,
sino que Gestalt la forma, la configuración de estos elementos en una totalidad. Esto se traduce en el conocimiento principio, el todo es más que la suma de las partes. La psicología de la Gestalt surgió en opción a los estudios moleculares del estructuralismo. La psicología de la Gestalt pone de manifiesto la insuficiencia del elementalismo, reducción de la mente a sus elementos más simples, especialmente en el estudio de la percepción. Los psicólogos de la Gestalt describen leyes de la actividad perceptiva, de cómo organizamos la información sensorial. Son principios que aplicamos permanentemente y automáticamente en todo acto perceptivo. Por ejemplo, la ley de la figura y fondo nos muestra la manera fundamental de organizar nuestra sensación y explicar por qué percibiendo exactamente el mismo estímulo sensorial podemos tener percepciones diferentes. Psicología rusa. Esta se caracterizó por estar en constante lucha entre el idealismo y el materialismo. La escuela psicológica rusa se enfoca a los reflejos que se producen por la intervención de estímulos. Por lo tanto, la psicología soviética tuvo importancia para dos corrientes, que fue la escuela reflexológica. La psicología rusa disponía de una sólida plataforma científica para avanzar en las concepciones materialistas de la psique humana. Esta tuvo su concepción sobre la base de los trabajos de Iván Mikhailovich Sechenov, Iván Petrovich Pavlov y Vladimir Mikhailovich Vejterberg. Sechenov, 1829-1905, con su teoría de los reflejos cerebrales aprendidos, dio fundamentación científica a la tesis de que la actividad psíquica no puede separarse de la actividad refleja del cerebro. También demostró que como todo acto reflejo, el proceso psíquico se inicia con el estímulo externo, continúa en la actividad nerviosa central y termina con una actividad de respuesta, movimiento, acto, palabra. La actividad psíquica para Chenov era un encuentro del sujeto con la realidad objetiva. La percepción sensorial, decía, desempeña siempre en esencia un papel único, el papel señalizador. Pavlov, 1849-1936, completó e integró en un sistema coherente los aportes materialistas de Sechenov al descubrir los reflejos condicionados y elaborar la teoría de la actividad nerviosa superior de los animales y del hombre. Advirtió legalidades en la actividad nerviosa superior y con una compleja y rica labor experimental pudo objetivar esa legalidad en leyes internas. Sostuvo siempre que la noción fundamental de su teoría de la actividad nerviosa superior es el reflejo condicionado y que éste es un fenómeno a la vez fisiológico y psicológico. La nueva era de la psicología americana, o conductismo. El conductismo es una variante radical del funcionalismo, nace en Estados Unidos y tiene el mismo enfoque pragmático del funcionalismo. Su iniciador fue John Watson. A pesar de que el conductismo preserva el mismo enfoque funcional del funcionalismo, en términos teóricos se centra exclusivamente en el estudio y explicación de la conducta, descartando toda referencia a la conciencia o los procesos mentales como posible tema de estudio de la psicología. También el conductismo se caracterizó por el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. Los conductistas pensaban que no valía la pena intentar imaginarse lo que la gente ve o siente, y cómo piensa y por qué. Se concentraron en lo que realmente podían ver. Dicho de otra forma, estudiaban comportamientos y hechos observables, reemplazaron la introspección como método de investigación,
por estudios de laboratorio sobre el condicionamiento, un tipo de aprendizaje. El enfoque conductista le llevó a formular una teoría psicológica en términos de estímulo-respuesta. Según esta teoría, todas las formas complejas del comportamiento, las emociones, los hábitos e incluso el pensamiento y el lenguaje se analizan como cadenas de respuestas simples, musculares o glandulares que pueden ser observadas y medidas. Watson sostenía que las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo modo que otras. Otro representante del conductismo fue Skinner. No solo es hoy el conductista más importante, sino también una de las personalidades más destacadas de la psicología. Skinner, sin embargo, difiere de Watson en que los fenómenos internos como los sentimientos debían excluirse del estudio. Sostenía que estos procesos internos debían estudiarse por los métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos controlados tanto con animales como con seres humanos. Su investigación con animales centradas en tipo de aprendizaje conocido como el condicionamiento operante o instrumental, que ocurre como consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo. Probaron que los comportamientos más complejos como el lenguaje o la resolución de problemas podían estudiarse científicamente a partir de su relación con la consecuencia que tiene para el sujeto, ya sea positiva o negativa. Por último, concluyo que el siguiente trabajo final cita varias corrientes y controversias de distintas escuelas psicológicas que han aportado varias polémicas que nacieron en los primeros tiempos de la psicología. A lo largo de la historia suscitaron preguntas de quiénes somos, cómo somos, por qué actuamos así, pero la variabilidad de las respuestas obtenidas por el hombre no nos hacen sencilla la tarea de elegir una respuesta correcta. Por lo tanto, las respuestas científicas respecto de nosotros mismos no conseguirán una solución definitiva. De tal modo, el florecimiento de estas escuelas escribió la historia de la psicología. Así es como la psicología se ha esforzado en diseñar y elaborar una ciencia que pueda servir a la gente para comprender, para relacionarse mejor y para crear sociedades y vínculos sociales más profundos y enriquecedores.